de trabajo ha tenido impacto también en el sistema de pensiones en general, porque una persona que no está trabajando en el sector formal evidentemente no puede aportar a su AFP o a la ONP. Aquí tenemos una data al respecto, ¿no? Reducción de aportes a sistemas de pensiones. SPP es el sistema privado de pensiones. ¿Cuántas personas han dejado de aportar debido a la pandemia? Según la data de la SBS, la Superintendencia de Banca, Seguros y FP y la Asociación de FP, hablamos de 820.000 aportantes menos. Es un número considerable, 820.000 aportantes menos. En el sistema público de pensiones, el Sistema Nacional de Pensiones o la ONP, hablamos de 1.100.000 personas. 1.100.000 personas que dejaron de aportar a la ONP debido, evidentemente, a la pandemia. En total hablamos de 1 millón o más de 1.900.000 afiliados que dejaron de aportar debido justamente a este virus y evidentemente porque perdieron su trabajo, entraron a suspensión perfecta de labores o los diversos motivos, ¿no? La cosa es que no están trabajando y por tanto no están aportando. Otro gráfico. ¿Cuántos afiliados hay en el sistema privado, en las AFP? Hablamos de 7.5 millones de afiliados, pero hay que hacer una gran diferencia. No es lo mismo un afiliado que un aportante. Porque claro, las personas que dejaron de aportar siguen estando afiliadas, siguen perteneciendo a uno de estos sistemas, pero no todos aportan o cotizan, que es la palabra técnica que se usa. De estos 7.5 millones, antes hablábamos de 3.2, 3.1 millones de personas que aportaban, no todos aportaban. Pero esa cantidad, ese 3.1 millones, se ha reducido de manera significativa. Réstele ese 3.1, los 800.000 que han dejado de aportar, con lo que se ha reducido pues, de manera considerable esa cantidad. En cuanto a el sistema público, la ONP, hablamos de 4.7 millones de afiliados. Nuevamente, no todos los afiliados al sistema público aportan. Se han afiliado en algún momento, perdieron su trabajo, se volvieron independientes, dejaron de aportar. Ahí la cifra, si no me equivoco, es de 1.4 millones de personas que aportan a la ONP con cargo a revisión. Es así, con cargo a revisión. Pero estas son las cifras que nos deja la pandemia en cuanto a los aportes al sistema privado y sistema público de pensiones. Pero hay otro factor importante que puede hacer cambiar todo esto que está pasando en el país, que es el Congreso de la República y los diversos proyectos de ley que se van a debatir probablemente esta semana en el Pleno del Congreso, muchos de ellos vinculados a retiro de fondos tanto de la AFP como de la ONP. Para hablar de este y otros temas estamos ya conectados con el exministro de Economía, David Tuesta, que le agradezco por acompañarnos esta noche. Señor Tuesta. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. En principio, me gustaría empezar hablando de las cifras de empleo que ha reportado el INEGI el fin de semana. Es verdad que es hasta junio de este año y la data es preocupante, más de 6.700.000 personas que se quedaron sin trabajo. ¿Qué expectativas de recuperación hay en los siguientes meses? Mire, todo va a depender de cómo se comporte el sector privado. Como se sabe, es el sector privado el que genera empleo. Sí, claro. Hay un programa en marcha por parte del gobierno que se llama Trabaja Perú, pero ese es un programa de empleo temporal que en algo ayudará, pero la gran pregunta está en si el sector privado va a superar el actual escenario de incertidumbre. Es esa incertidumbre la que limita la posibilidad de definir cuántos trabajadores voy a necesitar, porque no tengo claro cuál va a ser la demanda que voy a tener. Más aún en un escenario en el cual todavía no queda definido cómo se van a ir manejando los confinamientos, ¿no? Focalizados o más abiertos. ¿Quién se va a animar a abrir realmente o invertir o contratar más empleados si no sabe realmente cuántos clientes va a tener? Ese es el gran dilema y, por tanto, hay que ver con muchísimo cuidado esas cifras de recuperación que se están viendo ahora, porque yo creo que si la cosa no se termina de arreglar, el escenario no se termina de ver claramente, podría empezar a haber otras cifras mayores de ese.
Y ahí me gustaría su análisis sobre si ve una estrategia para incentivar la contratación de trabajadores en el sector privado y formal de la economía, porque lo que hemos visto efectivamente son anuncios de programas fiscales, de presupuesto, de Arranca Perú, que van a crear empleos temporales. El propio ministro de Trabajo lo decía, en el mejor de los casos, 250.000 puestos de trabajo, pero el déficit es mucho mayor. Lamentablemente no. Digamos, por lo menos en un escenario donde ya el COVID-19 incorpora esa incertidumbre, lo más que uno quisiera es que el Ejecutivo y el Congreso no se encargaran de añadirle más incertidumbre aún. Ese es el tema, ¿no? Ya desde antes de la pandemia, el sector privado ya se veía relativamente golpeado, ¿no? Por parte de algunas decisiones por parte del Ejecutivo y la turbulencia política también que se venía dando. Ese es el elemento central que requeriríamos ahora, pero lamentablemente con todas estas medidas que se están proponiendo desde el Congreso, que al final parecen ser ellos el nuevo Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Porque ellos son los que están definiendo ahora la agenda y el gobierno del MEF está contra las cuerdas fundamentalmente respondiendo a lo que ellos hacen. O sea, mientras estemos así, yo creo que el escenario, las perspectivas son bastante negativas. Ese es el tema que se debería arreglar, pero bueno, el escenario también se hace complejo con elecciones a la vista, ¿no? Entonces, mucho cuidado, se ve demasiado cuidado, pero ese sería el elemento central, ¿no? Y para entrar justamente a ese punto del Congreso de la República, que esta semana alistaría un grupo importante de proyectos de ley, sobre todo vinculados digamos, a retiro de fondos en el sistema privado y retiro de fondos en el sistema público. ¿Cómo esto puede terminar afectando al sistema de pensiones tanto público como privado en el país, en una coyuntura donde revisábamos las cifras, ya las personas y los trabajadores han dejado de aportar porque han perdido su empleo? Mire, el sistema viene golpeado desde hace tiempo. Con el COVID, pues como usted bien lo señala, la situación se ha complicado, primero con el tema, efectivamente, de la propia dinámica del empleo, que ha retirado a un conjunto de trabajadores a cotizar, sea para el sistema de AFP o sea para el sistema de la ONP. Pero ahora, digamos, también con las decisiones, primero el retiro del 25% de los fondos y ahora de las AFPs, ahora con este proyecto para aprobar la devolución, una devolución que no se entiende bien porque no existe que devolver honestamente cómo funciona el sistema de la ONP a los trabajadores de la ONP. El tema de incrementar la devolución del 100% para aquellos en la AFP, para aquellos que han dejado de trabajar un año. Ya estamos incluso sumando un problema de hipotecar el futuro del país, ¿no? Hipotecar las posibilidades de que ese grupo de trabajadores que tenía la posibilidad de ahorrar obligatoriamente para sus pensiones, que es un elemento previsional, pues el dinero se les entregue y me parece a mí que se va a terminar dilapidando e hipotecando el crecimiento potencial del país. Yo creo que eso nefasto. Ahora, una última pregunta muy corta, señor Tuesta. Algunas fuentes nos dicen que se está negociando entre el Ejecutivo y justamente el Legislativo para ver la posibilidad de un bono para los afiliados al ONP, quizá para los pensionistas al ONP, cosa que el Congreso desista de estos proyectos. ¿Sería adecuado pensar en un bono de ese tipo? Mire, a ver, ahora uno se encuentra en la situación en la cual tiene que reaccionar, porque los proyectos que está presentando el Congreso pues tienen un costo de 10.000 millones de soles. Existe una amenaza, además, por parte del Congreso con tomar represalias contra la ministra de Economía, con seguir poniendo obstáculos al desarrollo político y económico. Entonces uno tiene que presentar algo. Entonces, intentar presentar pues, un esquema de bono podría funcionar, pero tendría que ser bastante limitado en cuanto a los importes que se tendría que dar. No debería tener relación con los aportes, porque no hay forma de relacionar directamente los aportes. Debería tener relación en todos años con los años, en todo caso, que la persona pertenece al sistema del ONP. Pero repito, debiera ser limitado, no los 10.000 millones, sino menos. Pero ahí el objetivo es
tratar de salvar en algo ya la caja fiscal, ¿no? Digamos, no es la mejor solución, pero ante una posición en que estás entre las cuerdas, tienes que intentar dar algo, ¿no? Claro que sí, una caja fiscal además sumamente golpeada. Muchas gracias, señor Tuesta, exministro de Economía, dándonos luces sobre este tema, el tema de las pensiones y el futuro que se viene, el futuro que puede estar en riesgo debido a ciertos proyectos de ley que se aprueban en el Congreso de la República. Vamos a cambiar de tema, vamos a hacer